haces, Wendy? Estoy haciendo un tabernáculo. ¡Uy! ¿Qué es eso? Es como la casita donde vive Dios. ¡Ajajaja! ¡Wendy! ¡Qué tontita eres! ¡Dios no vive en un tubérculo! Tabernáculo, Fulgencio. Y sí viví ahí. Yo oí eso en una plática de la Biblia. Seguro que escuchaste mal, porque Dios vive en el cielo. Eso es lo que yo Mira, sé. ahí viene Laura. Vamos a preguntarle. Hola, chicos. Hola, Fulgencio. Hola, Wendy. Hola. Estamos muy confundidos. Fulgencio dice que Dios vive en el cielo, pero yo oí que vivía en un tabernáculo. Aunque a veces veo que algunas personas dicen que vive en los templos. Entonces, ¿dónde vive Dios realmente? Qué buena pregunta, chicos. ¿Dónde vive Dios? Bueno, les diré algo. Dios no es como nosotros. Él es todopoderoso, así que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y también puede escucharnos a cada uno de nosotros al mismo tiempo. Eso es increíble. Yo con trabajos me concentro en una sola cosa. Tienes razón, Fulgencio, yo también. Pero ¿saben algo? Aunque Dios es todopoderoso y puede estar en todos los lugares a la vez, sí tiene un hogar. Claro que debemos recordar que hogar no se trata de una construcción, sino más bien de ese lugar en donde tú compartes con aquellos a quienes amas. Así que en ese sentido, Dios sí tiene un hogar. O sea que sí vive en un lugar. En cierta forma, sí tiene un lugar. Justo de eso les voy a hablar hoy. Les voy a hablar de dónde vive Dios, pero también de cómo podemos conectarnos con Él cuando necesitamos su ayuda. ¿Nos vas a dar su teléfono? No exactamente, Wendy, pero algo así. ¿Qué les parece si ponen atención a la lección de hoy? ¡Comencemos! Entonces, ¿en dónde vive Dios? ¡Qué pregunta más interesante! Bueno, tal vez te han dicho alguna vez que vive en un templo, una iglesia, y en realidad esto no es así, porque ponte a pensar, Dios es todopoderoso, es grande, Él hizo los cielos, la tierra, todo el universo. ¿Crees que alguien tan grande podría caber en una iglesia o en un templo? Por supuesto que no. No, la Biblia dice que incluso toda la tierra tan solo es el estrado de sus pies. Así que imagínate. Pero quizá entonces pienses, bueno, Dios vive en el cielo, lo cual es cierto. Verdaderamente, el cielo es la casa de Dios. Pero tan lejos de nosotros realmente, qué difícil poder llegar hasta el cielo para poder estar con Dios, ¿no te parece? ¿Piensas que esa es la única manera de estar con Dios, ir al cielo? Bueno, no es la única manera. Sin embargo, tú y yo deberíamos de poder ir al cielo algún día, porque la voluntad de Dios es que vayamos allá con Él. Él quiere estar con nosotros por toda la eternidad. Pero hay algo que lo impide. ¿Y sabes qué es eso? Se llama pecado. El pecado es todo aquello que no le agrada a Dios, todo aquello que está mal y que tú y yo hacemos, como mentir, portarnos mal, desobedecer, a veces incluso hacer berrinches. Todo eso es pecado. Y el pecado no puede entrar al cielo. Así que ni tú ni yo podemos entrar al cielo. Qué terrible, ¿no? Mira, la Biblia nos compara a nosotros como con árboles. Imagínate tú que eres un árbol hermoso, planeado por Dios para dar buenos frutos, frutos ricos, deliciosos. Pero, debido al pecado en tu vida, te conviertes en un árbol corrompido. Eso es lo que hace el pecado, nos corrompe. Y un árbol corrompido no puede dar esos buenos frutos que Dios planeó. Y además, un árbol corrompido tampoco puede ir al cielo. Imagínate, echarías a perder el cielo con tus mentiras, con tus berrinches. Sería horrible. La Biblia dice que el pecado merece un castigo. A nosotros no nos gustan los castigos. Sin embargo,
sabemos qué es lo justo. Cuando alguien se porta mal, sabemos que es justo que reciba un castigo. Pero en el caso del pecado y de la forma en que Dios juzga el pecado, el castigo es eterno. Se trata del infierno eterno. Solo oír esta palabra es horrible, porque el infierno es un lugar espantoso. ¿Y sabes por qué? Porque ahí no está Dios. Así que si no está Dios, no hay amor, no hay luz, no hay paz, no hay alegría. Nada de las cosas que nos gustan están en el infierno. Y en cambio, todo lo que no te gusta, soledad, tristeza, desánimo, todas esas cosas que no nos agradan están ahí. Así que el infierno es espantoso. Tal vez estés pensando, bueno, estoy en el infierno, voy a pagar todas las cosas malas que he hecho y cuando termine de pagarlas, pues me saldré del infierno. Y listo. Creo que esa idea no es correcta. ¿Sabes por qué? Porque en el infierno seguirás igual. Es decir, seguirás portándote mal. Y entonces nunca terminarás de pagar. Por eso es un infierno eterno. Esto es muy triste. Pero tal vez ahora estés teniendo otro pensamiento. Bueno, no soy tan malo. Yo la verdad es que ayudo en casa. Es más, voy con los mandados. Yo soy el que hago las compras. Bueno, esto puede ser bueno, pero no es suficiente. Pero, ¿y qué tal que hago obras de caridad? Ayudo a los pobres, ayudo a quien lo necesita, hago muchas cosas buenas. Mira, todas esas cosas buenas pudieran ser muy buenas, como dices. Sin embargo, provienen de un corazón que se porta mal también, porque así como haces cosas buenas, también mientes, también te portas mal, también haces berrinches, ¿no es cierto? Todas esas cosas ensucian tu corazón y un corazón sucio, aunque hagas muchas cosas buenas, no dejará de estar sucio. ¿Y sabes algo? Para poder estar en el cielo, tú tienes que ser exactamente como Jesús. ¿Qué significa esto de exactamente como Jesús? Mira, te lo explicaré con una balanza. Imagínate una balanza de esas que sirven para pesar cosas. De un lado pones, por ejemplo, limones, de otro lado pones naranjas y si pones el mismo peso de los dos lados, la balanza quedará equilibrada. Bueno, eso es lo mismo que debería pasar, tú de un lado y Jesús del otro, como si fueran exactamente iguales. Pero eso no ocurre, porque tu corazón está sucio y el de Jesús es completamente blanco, limpio. Así que tú no eres como Jesús y eso hace que tú no puedas ir al cielo. Esto es algo triste, pero quizá pienses que como Dios nos ama, entonces Dios finalmente dirá, bueno, los quiero tanto que pasaré por alto todas sus ofensas, todos sus pecados y los dejaré entrar al cielo. Pero eso está ignorando que Dios también es justo, lo cual quiere decir que castiga lo que está mal. Dios es amoroso, pero también justo. Así que, querido amigo, tendrás que pagar la consecuencia de tus pecados. Esas son muy malas noticias. Entonces nadie puede ir al cielo. Todos vamos al infierno. Pues, en términos generales sí, Fulgencio. No entiendo bien eso. O sea que, aunque me porte bien, ¿no es suficiente? No, Wendy, es que, miren, se los voy a explicar con un ejemplo. Es como si tú hicieras un dibujo muy bonito, pero de repente el chocomil que te estás tomando se cae sobre el dibujo. Quedará una mancha muy fea en ese dibujo. No importa lo lindo que esté, estará echado a perder por esa mancha. Lo mismo ocurre con el pecado. El pecado en nuestro corazón echa a perder cualquier cosa buena o linda que hubiéramos hecho. ¡Ay, entonces no hay remedio! Bueno, ¡Yo no quiero ir al infierno!
Ay, Fulgencio, yo tampoco. Pero no son tan malas las noticias. Al contrario, evangelio quiere decir buenas noticias. Y es porque Dios nos ama tanto que Él tiene una manera de rescatarnos. Justamente de eso se trata el tabernáculo, porque el tabernáculo es como un ejemplo de cómo es que Dios hace para arreglar nuestro problema del pecado. ¿Ya ves, Fulgencio? Que algo tenía que ver el tabernáculo. Yo lo sabía. ¿Y cómo es ese tubérculo? No es tubérculo, Fulgencio. Es tabernáculo. Exactamente, Wendy, tabernáculo. Y justo ahora les explicaré acerca de cómo es el tabernáculo y de qué manera nos explica cómo podemos tener esa solución para nuestro pecado. Continuemos con la historia. Ya hablamos de que Dios es justo y por lo tanto el castigo se tiene que ejecutar. Pero también Dios es amoroso. ¿Y cómo es que Dios en su amor resuelve el grave problema que tú y yo tenemos? Te lo voy a explicar justamente con el ejemplo del tabernáculo. Mira, el tabernáculo era como una casa de campaña rodeada por una especie como de barda que tenía una puerta. Al momento que entrabas, encontrabas algo que se llamaba altar. En ese altar, la persona que había cometido algún pecado debía de sacrificar a un corderito. Si este corderito era inocente, no había hecho nada, pero él era castigado y matado por los pecados de su dueño. Así que si tú pecabas, tú tenías que llevar un cordero para que fuera sacrificado. ¿Y luego qué pasaba? Bueno, la sangre de ese cordero se llevaba adentro del tabernáculo. Pero, ¿qué había dentro de ese tabernáculo? Es una pregunta interesante, porque eso nos permitirá entender lo difícil que es acercarnos a Dios cuando tenemos un corazón sucio. Mira, te explicaré. El tabernáculo por dentro estaba rodeado de pieles por todos lados, o sea que no entraba nada de luz. Y estaba dividido en dos partes. Esa división estaba hecha de unas telas muy, muy gruesas, así que nadie podía entrar de una parte hacia la otra, a menos que tuviera el permiso de hacerlo. El único que podía atravesar de un lado del tabernáculo al otro lado era el sacerdote, que era una sola vez al año. Pero veamos qué había dentro. De un lado había tres cosas muy importantes. Estaba el candelero. El candelero se encendía y entonces su luz iluminaba ese lugar santo, porque no había ninguna otra luz ahí. Recuerda que era un lugar muy oscuro. También ahí podíamos encontrar el incensario. Ahí se prendía el incienso y ese incienso despedía un aroma tan delicioso que llegaba hasta la presencia de Dios. El incienso representa la oración. Esa oración que cuando tú y yo la hacemos, Dios la escucha y se alegra mucho de escucharnos. Así que el incienso nos recuerda la oración. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes en donde se habla de que el sacerdote prendía el candelero y prendía el incienso, como el caso, por ejemplo, de Samuel, cuando acompañaba al sacerdote Elí. ¿Y qué más había dentro del tabernáculo? Bueno, estaban también los panes. Esos panes representan a Jesús, que es lo único que nos puede satisfacer. A lo mejor tú piensas que solo la comida te puede satisfacer. Y bueno, sí, la comida satisface tu cuerpo, pero a tu alma, quizá pienses, bueno, las diversiones o jugar, hacer cosas con mis amigos. Pero ¿sabes una cosa? Nada de eso realmente satisface. Satisface solo por un momento, pero lo único que nos puede hacer verdaderamente felices es Jesús, y esos panes representan a Jesús. Bueno, hemos hablado de lo que hay de un lado de ese tabernáculo, pero recuerda que hay una división. ¿Qué hay del otro lado y por qué está esa división?
Bueno, la división está allí porque nadie puede entrar a ese lugar en donde está la presencia de Dios. ¿Sí? Del otro lado de la cortina estaba la presencia de Dios ahí en el arca del pacto. El arca del pacto era una especie de caja en donde se guardaba las tablas de la ley de Dios, la vara de Aarón que reverdeció y maná, ese pan que cayó del cielo para alimentar al pueblo de Israel. Ahí estaba la presencia de Dios y nadie podía estar en la presencia de Dios porque Dios es santo y puro y nosotros somos pecadores. Así que el sacerdote podía entrar solamente si llevaba con él la sangre del cordero, la sangre que demostraba que ya esos pecados habían sido pagados por el corderito. De esa manera, entonces podía estar en la presencia de Dios. ¡Qué impresionante! ¿Te das cuenta? Esto nos habla de que no podemos estar en la presencia de Dios con un corazón sucio. Entonces, ¿cómo es que podemos acercarnos a Dios? Bueno, la respuesta es maravillosa. Dios mandó a un Salvador. Este es el maravilloso plan de Dios. ¿Y quién es ese Salvador? Bueno, pues es Dios hecho hombre. Ese Dios que dejó su trono y su majestad para venir a convertirse en un bebé pequeñito. Y luego, siendo grande, Él mismo fue a la cruz para pagar nuestros pecados. Jesús es el Cordero. Sí, como ese corderito que era matado en el altar para pagar los pecados de aquel que lo llevaba, de la misma manera Jesús paga todos tus pecados en la cruz. Todo aquello que te separa de Dios, Él lo pagó, derramando toda su sangre. Y esa sangre es la que hace posible que tú puedas entrar a la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que cuando Jesús pagó tus pecados, el velo del templo se rompió. Imagínate esa tela gruesa que separaba al lugar santo del lugar santísimo y que no permitía que nadie se acercara a la presencia de Dios, ahora estaba roto. Roto porque ya Jesús había entrado por ese lugar y había abierto un camino para que tú y yo pudiéramos entrar también. Así que Jesús también es nuestro sacerdote, el sacerdote que pasó primero a través de ese velo. Y no solo eso, hay algo más. Jesús también es nuestro defensor. Él nos defiende. ¿De qué? Bueno, habíamos hablado de que Dios es justo. Él es un juez justo. Cuando hay un culpable, Dios lo declara culpable y tiene que pagar sus pecados. Pero entonces Jesús dice, ¡hey! Yo ya pagué por esos pecados. Y entonces, como ya se pagó por ellos, tú ya no tienes que pagar nada. ¡Qué maravilla!, ¿no? Así que tú ahora puedes ser como Jesús. Ahora, si tú te pones en la balanza al lado de Jesús, verás que es como si fueras como Él. Dios te puede ver a ti tal como ve a Jesús, como santo, como puro, como perfecto. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, pues cuando tú le pides a Jesús que entre a vivir a tu corazón, Él hace posible esto. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús puede vivir en tu corazón. ¿Te das cuenta? No solamente el cielo es su casa, también lo puede ser tu corazón. Él quiere que tu corazón sea su hogar. ¿No te parece increíble? Y cuando Él entra a tu corazón, Él lo transforma. Fíjate lo que dice este maravilloso versículo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Así que la fe quiere decir que tú creas lo que Él hizo por ti. ¿Qué es lo que hizo por ti?
Bueno, Él pagó tus pecados en la cruz. Recuerda que Él es como ese cordero que murió en tu lugar, que fue castigado en tu lugar. Si tú crees esto, eso es fe. Y dice la Biblia que si tú crees, entonces Él puede vivir en tu corazón. ¿Y sabes algo? Él te transformará. Así como un pequeño gusanito se puede convertir en una hermosísima mariposa, de la misma manera, tú tal como eres hoy, puedes ser cambiado totalmente para ser como Jesús. Eso es increíble, ¿no crees? Bueno, para que esto ocurra, tú tienes que reconocer, primero que nada, que eres pecador. Tienes que decir, soy pecador. También tienes que decirle a Dios, te pido que me salves. Te pido que limpies mi corazón y que entres en él. Te pido que me cambies. Si tú le pides a Dios estas cosas, entonces Él responderá y vendrá a vivir a tu corazón. A mí me gustaría guiarte ahora en una oración para que tú se lo puedas pedir. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy te quiero pedir que me perdones porque me he portado mal, porque he hecho muchas cosas que a ti no te gustan. Y yo sé que mi corazón está sucio y que no puedo ir al cielo y estar contigo con un corazón sucio. Por eso, hoy quiero pedirte que tú me perdones, porque yo creo que tú fuiste a la cruz como ese cordero para pagar todos mis pecados y para que yo ya no tenga que pagarlos en el infierno. Por eso te pido que entres a vivir a mi corazón y que me salves y que me limpies y que me cambies. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tú has hecho esta oración, quiero preguntarte algo. ¿En dónde vive Dios? ¿En el cielo? Sí. ¿Y en dónde más? En tu corazón, claro. Si le pediste a Jesús que entrara a vivir a tu corazón, ahora tu corazón es el hogar de Dios. Él está ahí y quiere ser tu mejor amigo. Quiere que tú lo conozcas. Quiere hacerte muy feliz y finalmente un día llevarte al cielo con Él. Vamos a recordar el versículo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Efesios 3:17. Aprendí mucho acerca del tubérculo. Tabernáculo, Fulgencio. Eso sí. Sí, tabernáculo, Fulgencio. Pero ahora me gustaría preguntarles qué aprendieron acerca de Jesús y quién es Él para nosotros. Jesús es como un corderito que dio su sangre y fue castigado en nuestro lugar. Exacto, Él es nuestro sustituto, es decir, que Él tomó nuestro lugar y pagó nuestros pecados. En lugar de que fueras castigado tú y yo, Él lo pagó todo por nosotros. Yo aprendí que Jesús también es como el sacerdote, que entró con la sangre para demostrar que ya estaba pagado el pecado. Exacto, Wendy, eso significa que es nuestro intercesor. Intercesor quiere decir que es alguien que habla bien de ti delante de Dios. ¡Ay, también es nuestro abogado! Porque cuando nos portamos mal, Él nos defiende, porque ya pagó todo lo que hicimos mal. Exacto, Fulgencio. Pero lo más lindo es que también es nuestro amigo y quiere estar a nuestro lado siempre. Esa es mi parte favorita. ¡Qué padre, Wendy! Sí, Jesús es nuestro amigo. ¡Qué maravilloso privilegio! ¿Pero quieres saber cuál es mi parte favorita? ¿Cuál? Bueno, pues que Jesús vive en mi corazón. ¡Eso es increíble! Imagínense, el Dios que hizo todo, quien es todopoderoso y puede habitar en cualquier sitio, decidió venir a mi corazón a vivir. Ahora, si tú has recibido a Jesús en tu corazón, también habita en tu corazón. Y sabes, ahora cuando quieres hablar con Él, está tan lejos como una oración. ¿No es maravilloso? Pero también, cuando nosotros muramos, iremos al cielo con Él. Pero Dios
no puede vivir en un lugar sucio, ¿verdad? No, Jesús tuvo que entrar a nuestro corazón y primero limpiarlo para poder habitar ahí. Por eso es tan importante pedirle perdón y luego pedirle que entre en nuestro corazón. ¡Wow! O sea que Dios tiene dos casas, el cielo y mi corazón. Exacto, Wendy, buen punto. ¡Qué increíble! Dios tiene dos casas, el cielo y tu corazón. Sí, y de ahora en adelante, siempre que pienses en Dios, piensa que no está lejos. No tienes que correr al cielo para estar con Él, porque está a la distancia de una oración. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado con nosotros acerca de esta historia acerca del tubérculo. No, del tabernáculo. Y bueno, no se pierdan nuestro próximo especial. Los esperamos. Bye.